Buenos días. Siéntese cómodo, porque hoy quiero hablarle de algo muy importante. Déjeme hacerle una pregunta directa. ¿Cuántas veces se ha tomado la tensión en el último mes y ha visto ese número más alto de lo que le gustaría y ha sentido ese nudo en el estómago? Ese momento en el que uno piensa, ¿y ahora qué hago? Me lo dicen muchos pacientes cuando entran por la puerta de mi consulta. Hombres y mujeres de 60, 65, 70 años. Personas que han trabajado toda su vida, que han criado hijos, que han cuidado a sus padres, que han construido algo hermoso en este mundo, y de repente, un número en una pantalla les provoca más angustia que todo lo que vivieron antes. La presión arterial alta, la hipertensión, el llamado enemigo silencioso. Y yo entiendo esa angustia. De verdad que sí, porque cuando uno no entiende lo que le pasa en su propio cuerpo, el miedo toma el control. Pero le digo algo desde ya. El miedo no es el camino. El conocimiento sí lo es. Hoy vamos a hablar durante un buen rato, usted y yo. Como si estuviéramos aquí, sentados en mi consulta, con toda la calma del mundo. Voy a explicarle qué es exactamente la hipertensión. ¿Por qué es tan común después de los 60? ¿Qué le hace a su corazón si no se atiende? Y, lo más importante, ¿qué puede usted hacer hoy mismo para empezar a tomar el control? Y le prometo algo, cuando termine este video, va a sentirse informado, tranquilo y con un plan claro en la cabeza. Eso es lo que merece. No más dudas, no más miedo, solo claridad y acción. ¿Empezamos? Bien. Primero lo primero. ¿Qué es exactamente la presión arterial? Imagínese que su cuerpo es una ciudad grande, llena de vida, con millones de habitantes, sus células, que necesitan suministros todos los días, oxígeno, nutrientes, energía. Y el sistema que se encarga de llevar esos suministros es su sistema circulatorio. Su corazón es el motor central, y sus arterias son las carreteras. Ahora bien, la presión arterial es simplemente la fuerza con la que la sangre empuja contra las paredes de esas carreteras, las arterias, cada vez que el corazón late. Cuando esa fuerza es demasiado alta de forma sostenida, ahí es cuando hablamos de hipertensión. Los números que usted ve cuando se toma la tensión tienen dos partes. El número de arriba, la sístole, mide la presión cuando el corazón se contrae y bombea sangre. El de abajo, la diástole, mide la presión cuando el corazón descansa entre latido y latido. Una tensión normal en un adulto mayor saludable está por debajo de 130-80 milímetros de mercurio. Si de forma habitual supera esas cifras, estamos hablando de hipertensión. ¿Por qué es tan frecuente después de los 60? Porque con los años, las arterias pierden elasticidad. Es algo completamente natural. Piénselo así. Cuando éramos jóvenes, nuestras arterias eran como mangueras de goma flexible, capaces de expandirse y contraerse con facilidad. Con el tiempo, esa goma se endurece un poco, se vuelve menos flexible, y eso significa que el corazón tiene que trabajar más para empujar la sangre a través de ellas. A esto se suma que con la edad también pueden acumularse pequeños depósitos en las paredes de las arterias, lo que médicamente llamamos arteriosclerosis, que las van estrechando y haciendo menos lisas. Y cuanto más estrecha y rígida es la carretera, más presión necesita el motor para hacer circular todo. Ahora bien, ¿por qué le llaman el enemigo silencioso? Porque la hipertensión, en la mayoría de los casos, no duele, no avisa, no da síntomas evidentes durante años. Usted puede tener la tensión alta durante meses, incluso años, sin sentir absolutamente nada especial. Y mientras tanto, ese exceso de presión va dañando, poco a poco, las paredes de sus arterias, va sobrecargando su corazón, va afectando a sus riñones y a sus ojos, y aumenta el riesgo de sufrir un infarto o un ictus. Por eso es tan importante conocerla, medirla y actuar. No con pánico, sino con responsabilidad. ¿Y qué factores la disparan más en personas de nuestra edad? Varios, y algunos les van a sorprender. El primero es la sal. El sodio que contiene la sal hace que el cuerpo retenga líquido,
y más líquido en el sistema significa más presión en las tuberías. Muchos de nosotros crecimos con una cocina muy sabrosa, con guisos contundentes, embutidos, conservas. Todo eso suma más sal de lo que imaginamos. El segundo es el sedentarismo. El corazón es un músculo, y como todo músculo, necesita ejercicio para mantenerse fuerte y eficiente. Cuando llevamos una vida poco activa, el corazón se vuelve menos eficiente, y las arterias pierden antes su flexibilidad. El tercero es el estrés. Este es uno del que hablaremos mucho hoy. El estrés crónico, esas preocupaciones que no nos dejan dormir, los conflictos familiares, la sensación de incertidumbre, activa en nuestro cuerpo una respuesta de alarma que, entre otras cosas, sube la presión arterial. Si ese estrés es constante, la tensión se mantiene elevada de forma crónica. Y el cuarto, que muchos no asocian con la tensión, es el alcohol. Un poco de vino tinto con moderación puede incluso tener efectos protectores, eso es cierto. Pero el consumo habitual y elevado de alcohol es uno de los factores más importantes en la hipertensión de los adultos mayores. No le estoy diciendo que deje de vivir. Le estoy diciendo que conocer estos factores le da poder. Poder para actuar. Y ahora llegamos a la parte que más me apasiona de mi trabajo. Porque muchas veces, cuando le digo a un paciente que el mejor medicamento para la tensión alta es la dieta mediterránea, me miran con cara de, «Doctor, eso suena demasiado bonito para ser verdad». Y yo les sonrío y les digo, «Pues es verdad, y encima está riquísimo». La dieta mediterránea no es una moda. No es un invento de nutricionistas modernos. Es la forma en que nuestros abuelos comían. Es el aceite de oliva virgen extra que siempre hubo en la alacena. Es el pescado fresco del mercado del jueves. Son las legumbres del puchero del domingo. Es la fruta de temporada. Las verduras de la huerta. El ajo que lo mejora todo. Y la ciencia lo ha confirmado una y otra vez. La dieta mediterránea reduce de forma significativa la presión arterial, mejora la salud cardiovascular, protege el cerebro, reduce la inflamación y aumenta la longevidad. ¿Por qué funciona tan bien para la hipertensión? El aceite de oliva virgen extra contiene polifenoles y ácidos grasos monoinsaturados que mejoran la elasticidad de las arterias y tienen un efecto antiinflamatorio. Varios estudios han demostrado que consumir aceite de oliva virgen extra de forma habitual reduce la presión sistólica en varios puntos, sin necesidad de medicación adicional. El pescado azul, sardinas, caballa, boquerón, atún, salmón, es rico en ácidos grasos omega 3, que reducen los triglicéridos, mejoran el perfil lipídico y tienen un efecto vasodilatador natural. Es decir, ayudan a que las arterias se relajen y la presión baje. Las frutas y verduras aportan potasio, que es el gran antagonista del sodio. El potasio ayuda a los riñones a eliminar el exceso de sodio por la orina, reduciendo así la retención de líquidos y la presión arterial. Los plátanos, los aguacates, las patatas cocidas, las espinacas, los tomates, todos son excelentes fuentes de potasio. Las legumbres, lentejas, garbanzos, alubias, son altas en fibra y magnesio. El magnesio es otro gran aliado de la tensión, porque ayuda a relajar los vasos sanguíneos. Los frutos secos, especialmente las nueces y las almendras, aportan grasas saludables, arginina y magnesio. Un puñado al día, no más, es uno de los snacks más cardioprotectores que existen. Ahora bien, hay que hablar también de lo que conviene reducir, porque la dieta mediterránea no es solo lo que se añade, sino también lo que se modera. La sal, como ya comentamos, debe reducirse. No hace falta cocinar soso, ni mucho menos. Se puede sustituir parte de la sal por hierbas aromáticas: tomillo, romero, orégano, albahaca, perejil. Las especias como el comino, la cúrcuma o el pimentón dan sabor sin ningún sodio. La cocina española tiene una riqueza de sabores naturales que no necesita sal en exceso para ser deliciosa. Los embutidos y carnes procesadas, chorizo, salchichón, jamón en grandes cantidades, morcilla, tienen un alto contenido en sodio y grasas saturadas. Pueden tener su lugar en la dieta en ocasiones, pero no como base diaria.
El azúcar añadido también es un factor a vigilar. Muchos estudios recientes señalan que el azúcar refinado puede elevar la presión arterial tanto o más que la sal. Los zumos industriales, los dulces envasados, los bollos de supermercado, todos contienen azúcar oculta que vale la pena evitar. Permítame darle un ejemplo de cómo podría verse un día de alimentación perfecta para alguien que quiere cuidar su tensión arterial. Desayuno. Una tostada de pan integral con aceite de oliva virgen extra y tomate natural. Una pieza de fruta fresca, una naranja, una pera, unas fresas, un café o un té sin azúcar o con una pizca de sacarina si lo prefiere. Media mañana, un puñado de nueces o almendras sin sal, o un yogur natural sin azúcar. Comida, un plato de lentejas estofadas con verduras, o un pescado al horno con patatas y pimientos, un trozo de pan integral, una ensalada variada con aceite de oliva y vinagre. Fruta de postre. Merienda. Una fruta. O una infusión de hibisco, que por cierto, tiene efectos demostrados en la reducción de la presión arterial. Cena. Una tortilla francesa con espinacas. O un caldo de verduras con fideos. O unas sardinas a la plancha con una ensalada. Algo ligero, porque por la noche el metabolismo descansa. ¿Ve qué sencillo y qué rico puede ser cuidarse? Esto no es privarse, es elegir lo bueno. Ahora bien, lo que comemos es solo una parte de la ecuación. El ejercicio físico es igual de importante para controlar la tensión. Y aquí es donde muchos pacientes me dicen, doctor, pero con mis rodillas, con mi cadera, con mi espalda, ¿cómo voy a hacer ejercicio? Y yo les entiendo perfectamente. Después de los 60, muchos tenemos dolores articulares, rigidez por las mañanas, esa sensación de que el cuerpo ya no responde igual que antes. Pero hay una cosa que quiero que quede muy clara. El movimiento adecuado, lejos de empeorar esas molestias, en la mayoría de los casos las mejora. ¿Por qué? Porque las articulaciones necesitan movimiento para nutrirse. El cartílago que protege nuestras rodillas, caderas y columna no tiene riego sanguíneo propio. Se nutre por difusión, es decir, absorbe los nutrientes del líquido sinovial que lo rodea. Y ese líquido se distribuye mejor cuando nos movemos. Una articulación que no se mueve se deteriora más rápido que una que se usa con moderación y regularidad. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio es el más adecuado para alguien mayor que quiere bajar la tensión sin hacerse daño? El primero y más accesible de todos es caminar. No necesita equipamiento especial, no necesita ir a un gimnasio, no necesita aprender ninguna técnica complicada. Solo necesita unos buenos zapatos y salir a la calle. 30 minutos de caminata moderada al día, a un ritmo en el que pueda hablar pero se note un poco el esfuerzo. Tienen un efecto medido y comprobado de reducción de la presión arterial sistólica de entre 4 y 9 puntos. ¿Sabe lo que eso significa? Que en muchos casos puede significar la diferencia entre necesitar medicación o no, o entre necesitar más dosis o quedarse con la mínima. El segundo tipo de ejercicio muy recomendable es el trabajo en el agua. Si tiene acceso a una piscina, la natación o simplemente caminar en el agua son ejercicios extraordinarios para los mayores. El agua elimina el impacto sobre las articulaciones, permite un rango de movimiento mayor y trabaja el corazón y los músculos de forma suave pero eficaz. El tercero es el trabajo de fuerza suave, que muchos mayores desconocen o temen, pero que es fundamental. Con el paso de los años perdemos masa muscular, lo que se llama sarcopenia, y esa pérdida de músculo tiene consecuencias muy negativas sobre el metabolismo, el equilibrio y la salud cardiovascular. Hacer ejercicios de fuerza no significa levantar pesas enormes en un gimnasio. Significa sentarse y levantarse de una silla 10 veces seguidas, subir y bajar escaleras, hacer pequeñas sentadillas apoyándose en el respaldo de una silla, usar botellas de agua como pesas ligeras para trabajar los brazos. El cuarto es el estiramiento y la flexibilidad. El yoga suave, el tai chi o simplemente una rutina de estiramientos matutinos mejoran la movilidad articular, reducen la rigidez y tienen un efecto relajante sobre el sistema nervioso que contribuye directamente a bajar la tensión.
Y permítame darle un consejo práctico muy concreto. Si tiene la tensión alta, evite los esfuerzos muy intensos y repentinos, como levantar pesos muy grandes de golpe o correr a gran velocidad. Ese tipo de esfuerzo máximo sube la presión de forma brusca y puede ser peligroso si ya tiene hipertensión sin controlar. El ejercicio que busca es suave, regular y consistente. No el que le deja sin aliento. El que le deja con una sonrisa. Un programa sencillo para empezar esta misma semana podría ser lunes, miércoles y viernes. 30 minutos de caminata a paso moderado. Martes y jueves. 15 minutos de estiramientos suaves en casa. Puede hacerlos sentado en una silla si tiene problemas de equilibrio. Sábado. Una actividad más larga y placentera. Una caminata por el parque con la familia. Un paseo por el mercado. Una visita a un jardín botánico. Domingo. Descanso activo. Nada de quedarse todo el día en el sofá, pero tampoco obligación de ejercicio. Un paseo corto, el baile en casa, lo que le dé alegría. La clave no está en hacer mucho. Está en hacerlo todos los días, con constancia y con cariño hacia uno mismo. Y ahora llegamos a una parte que, en mi opinión, es la más subestimada de toda la medicina moderna. La parte que tiene que ver con las personas, con el amor, con la conexión humana. Porque sí, la dieta importa, el ejercicio importa, los medicamentos cuando son necesarios importan. Pero hay algo que la ciencia ha ido demostrando con fuerza en las últimas décadas y que los médicos de otra generación no siempre enseñaban. La salud de nuestro corazón está profundamente ligada a la calidad de nuestras relaciones. Lo digo sin rodeos, la soledad mata. Y no lo digo como metáfora, lo digo como dato médico. Un estudio publicado en la revista Heart, una de las más prestigiosas de cardiología del mundo, demostró que las personas mayores que se sienten solas tienen un riesgo un 29% mayor de desarrollar enfermedades coronarias y un 32% mayor de sufrir un ictus, comparadas con las que mantienen relaciones sociales satisfactorias. Esos porcentajes son comparables al riesgo que añade fumar 15 cigarrillos al día. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando nos sentimos solos, nuestro cuerpo entra en un estado de alerta crónica. El cerebro interpreta el aislamiento como una amenaza y activa el sistema de estrés. Libera cortisol y adrenalina de forma continuada, mantiene el corazón latiendo más rápido de lo necesario, eleva la presión arterial y genera una inflamación de bajo grado que daña paulatinamente los vasos sanguíneos. Esto es algo que veo en mi consulta con demasiada frecuencia. Pacientes que médicamente están bien controlados, su tensión, sus analíticas, todo correcto, pero tienen una tristeza profunda. Se han jubilado y de repente sienten que perdieron su lugar en el mundo. Sus hijos viven lejos o tienen sus propias vidas. Su pareja falleció hace unos años. Y esa tristeza, esa sensación de vacío, se refleja de forma tangible en su salud física. El corazón y la mente no son compartimentos separados, son uno solo. Entonces, ¿qué podemos hacer para cuidar esa parte de nuestra salud? Lo primero es reconocer el valor de las relaciones que ya tenemos. A veces, en la edad adulta, las amistades y los vínculos van quedando en un segundo plano, como si el contacto con los demás fuera un lujo en lugar de una necesidad básica. No lo es. Es tan fundamental como comer o dormir. Si tiene familia cerca, invierta tiempo en esas relaciones. No espere a que las circunstancias sean perfectas para llamar a su hijo, para quedar a tomar un café con su hermana, para visitar a ese amigo del que hace meses que no sabe nada. La vida pasa muy deprisa, y los momentos juntos son los que más recordamos al final. Si se siente solo o aislado, lo primero es no avergonzarse de eso. La soledad no es un fracaso personal. Es una circunstancia, y como todas las circunstancias, puede cambiarse. Los grupos parroquiales, los centros de mayores, las asociaciones culturales, los grupos de voluntariado, los clubes de lectura, las clases de baile o de manualidades, todos son puertas abiertas a nuevas conexiones. Y créame, nunca es tarde para hacer nuevos amigos. La actividad física, de la que hablamos antes, tiene también un componente social enorme. Caminar con un grupo, apuntarse a una clase de yoga en el centro cívico,
participar en un taller de gimnasia para mayores, todo eso combina el beneficio físico con el beneficio del contacto humano. Es doble ganancia para su corazón. Y no nos olvidemos del papel de las mascotas. Si tiene un perro o un gato, o si está pensando en adoptar uno, sepa que la ciencia respalda enormemente el efecto positivo de los animales de compañía en la salud cardiovascular. Acariciar a un animal reduce el cortisol, baja la presión arterial y genera oxitocina, la hormona del bienestar y el afecto. Hay estudios que muestran que los dueños de perros tienen tasas de recuperación de infartos significativamente mejores que quienes no tienen mascotas. Y la razón es simple: el perro le saca a caminar. El perro le hace reír. El perro le acompaña en los momentos difíciles sin pedir nada a cambio. Y finalmente hablemos del propósito, de tener razones para levantarse por la mañana con ganas. Porque uno de los factores más protectores para la salud en la vejez, así lo demuestran los estudios sobre las llamadas zonas azules, que son los lugares del mundo donde más longevos viven, es el sentido de propósito. El ikigai, como lo llaman en Japón, aquello por lo que uno existe. ¿Qué le da sentido a su vida hoy? Sus nietos, su jardín, sus memorias que quiere escribir, su comunidad, sus viajes pendientes. Cultive eso. Con la misma atención y cariño con que cuida su alimentación y su ejercicio, cuide también su propósito. Déjeme contarle ahora algunas historias. Son pacientes míos, con nombres cambiados, por supuesto, pero situaciones completamente reales. Porque a veces, los datos y las explicaciones médicas entran mejor cuando vienen acompañados de una cara y una historia. El primer caso es el de Antonio, 72 años, jubilado de la industria metalúrgica, casado, con 3 hijos y 5 nietos. Antonio llegó a mi consulta con una tensión de 165/98. Tomaba ya 2 medicamentos para la tensión y su médico de cabecera estaba pensando en añadir un tercero. Cuando le pregunté por su rutina diaria, me describió algo muy habitual. Se levantaba, desayunaba frente al telediario, luego se quedaba un rato más en el sillón leyendo el periódico, comía, dormía la siesta larga, merendaba, veía la televisión y se acostaba. La única actividad física era bajar a por el pan por la mañana. Su dieta consistía principalmente en lo que cocinaba su mujer, Carmen, que hacía guisos tradicionales muy ricos pero bastante salados. Pero lo que más me llamó la atención fue que Antonio me dijo, casi de pasada, que desde que se había jubilado hacía 3 años, ya no era el mismo. Que echaba de menos sus compañeros de trabajo, la rutina, sentirse útil. Que se levantaba sin saber muy bien para qué. Así que nuestro plan de trabajo no fue solo médico, fue de vida. Primero, hablé con Carmen para modificar juntos la cocina. Más aceite de oliva, menos sal, más pescado, más legumbres. Carmen fue un pilar fundamental, porque cuando en una familia hay voluntad colectiva de cambiar hábitos, los resultados se multiplican. Segundo, acordamos con Antonio que cada mañana, después de desayunar, daría un paseo de 30 minutos por su barrio. Sin excusas, sin que dependiera del tiempo. En invierno con su abrigo, en verano con su gorra. 30 minutos. Tercero, le sugerí que se apuntara al taller de carpintería del centro de mayores de su barrio. Antonio había trabajado toda su vida con las manos y echaba de menos crear cosas. El taller le devolvió algo que había perdido, el sentido de orgullo por algo bien hecho. Y de paso conoció a nuevos amigos. En 3 meses, su tensión había bajado a 138/82. No necesitó el tercer medicamento. De hecho, su médico pudo reducirle la dosis de uno de los que ya tomaba. Antonio llegó a mi consulta de revisión con una sonrisa que hacía tiempo no veía en él. El segundo caso es el de María Luisa, 68 años, viuda, profesora de instituto jubilada. María Luisa tenía hipertensión desde los 55, bien controlada farmacológicamente. Pero en los últimos meses, su tensión había vuelto a dispararse sin razón aparente. 158/94, 162/96. Cuando indagamos más, la causa resultó ser algo que la propia María Luisa no había relacionado con su salud. El conflicto con una de sus hijas.
Una situación familiar tensa que le quitaba el sueño literalmente. Se despertaba a las 3 de la madrugada dando vueltas a las mismas conversaciones, los mismos reproches, las mismas palabras que nunca se decían. El estrés crónico había anulado el efecto de su medicación. Lo que hicimos fue, por supuesto, hablar de técnicas de manejo del estrés, respiración diafragmática, meditación guiada, escritura terapéutica. Pero también le recomendé que buscara ayuda profesional para abordar ese conflicto familiar, porque era demasiado grande para gestionarlo sola. Y lo hizo, con valentía. Mientras trabajaba en ese proceso, le añadimos a su rutina media hora de caminata y le introducimos la práctica de escribir 3 cosas positivas del día antes de dormir. Una técnica de psicología positiva que tiene evidencia científica sobre la reducción del cortisol nocturno. En 6 semanas, su tensión volvió a valores de 134/80, los mismos que tenía con su medicación cuando su vida emocional estaba en calma. Estos 2 casos me dicen siempre lo mismo. La hipertensión no es solo una cuestión de arterias y pastillas, es una cuestión de vida. Y cambiar la vida, aunque sea poco a poco, tiene un efecto enorme en ese número que tanto nos preocupa. Bien. Ahora quiero responder algunas de las preguntas que con más frecuencia me llegan de personas que siguen nuestro canal o vienen a mi consulta con la misma inquietud. Pregunta 1. Doctor, ¿puedo dejar de tomar la medicación para la tensión si cambio mi dieta y hago ejercicio? Esta es probablemente la pregunta que más me hacen, y la respondo con total honestidad. En algunos casos, sí. En otros, no completamente. Cuando la hipertensión es leve o moderada y está relacionada principalmente con factores del estilo de vida, sobrepeso, sedentarismo, dieta rica en sal, estrés, consumo de alcohol, los cambios en esos factores pueden ser suficientes para normalizar la tensión sin medicación o para reducir significativamente la dosis necesaria. Pero hay casos en los que la hipertensión tiene un componente genético importante o en los que el daño arterial ya es significativo, y en esos casos la medicación es necesaria de forma crónica. Y eso no es un fracaso. Es simplemente reconocer lo que el cuerpo necesita. Lo que sí le digo siempre es esto. Nunca deje de tomar su medicación por su cuenta. Nunca. Si quiere reducirla o dejarla, hágalo siempre bajo supervisión médica y con mediciones frecuentes de su tensión. Cambiar el estilo de vida y tomar la medicación prescrita no son opciones excluyentes. Son complementarias. Pregunta 2. Tengo la tensión bien controlada por las mañanas, pero por las tardes siempre me sube. ¿A qué se debe? Esto es bastante común y tiene varias explicaciones posibles. La primera es el ritmo circadiano de la tensión. La presión arterial naturalmente fluctúa a lo largo del día. Suele ser más baja por la noche y en las primeras horas de la mañana, y tiende a subir durante el día, especialmente en las horas de más actividad. En algunas personas, esa subida vespertina es más pronunciada. La segunda posibilidad está relacionada con lo que se come y se hace a mediodía. Una comida muy copiosa, con mucha sal o con alcohol, puede elevar la tensión por la tarde. La siesta muy larga también puede generar, paradójicamente, una subida de tensión al despertar, por la desorientación fisiológica. La tercera, y muy importante, tiene que ver con el estrés de las últimas horas del día, las noticias, las preocupaciones, las llamadas difíciles. Todo lo que activa el sistema nervioso simpático sube la tensión. Mi consejo práctico: tome nota durante una semana de qué come, qué hace y cómo se siente en las horas previas a esa subida vespertina. Es muy probable que encuentre un patrón, y ese patrón es su mejor pista para actuar. Pregunta 3. ¿Es verdad que el café sube la tensión? ¿Debo dejarlo? Esta es una de esas preguntas con respuesta matizada. La cafeína sí produce una elevación temporal de la presión arterial. Dura aproximadamente 2 o 3 horas después de tomarla. Pero los estudios a largo plazo muestran que las personas que consumen café de forma habitual desarrollan tolerancia a ese efecto. Es decir, el cuerpo se adapta. La recomendación general para personas con hipertensión controlada es moderar el consumo. 1 o 2 cafés al día, preferiblemente por la mañana,
y evitarlo a partir del mediodía. No hace falta eliminarlo por completo si usted lo disfruta y su tensión está controlada. Sin embargo, si su tensión está especialmente difícil de controlar, puede ser un experimento interesante hacer 2 semanas sin café y ver si hay cambio. Su cuerpo le dirá la verdad. Pregunta 4. Mi médico me ha dicho que tengo hipertensión de bata blanca. ¿Es preocupante? La hipertensión de bata blanca es cuando la tensión sube en el entorno médico, la consulta, el hospital. Pero es normal en casa. Es un fenómeno muy frecuente, especialmente en personas que tienen cierta ansiedad hacia el entorno médico y que puede dar lugar a diagnósticos erróneos de hipertensión. Para distinguirla, lo más útil es hacer lo que se llama automedición domiciliaria. Tomarse la tensión en casa, en reposo, con un tensiómetro de brazo homologado, 2 veces al día durante 7 días y llevar ese registro a su médico. También existe la monitorización ambulatoria de presión arterial, MAPA, que mide la tensión cada 20-30 minutos durante 24 horas y da una imagen mucho más fiel de lo que ocurre realmente. Si se confirma que es solo hipertensión de bata blanca, no requiere medicación. Sí requiere vigilancia y, en algunos casos, trabajo sobre la ansiedad relacionada con el entorno médico. Y bien, hemos llegado al final de nuestra conversación de hoy. Y qué conversación tan rica ha sido, ¿verdad? Hemos hablado de lo que es la hipertensión y por qué es tan frecuente a nuestra edad. Hemos hablado de la dieta mediterránea que protege nuestras arterias desde el primer bocado. Hemos hablado del movimiento suave que cuida nuestras articulaciones y nuestro corazón al mismo tiempo. Hemos hablado de la importancia de las personas que queremos y de tener un propósito que nos haga levantarnos con ganas cada mañana. Y hemos visto en personas reales, Antonio, María Luisa, que los cambios son posibles, que nunca es tarde, que el cuerpo responde cuando se le trata con respeto y con cariño. Mi mensaje para usted hoy es sencillo. Usted no está aquí para sobrevivir. Está aquí para vivir, con plenitud, con alegría, con salud, rodeado de las personas que ama. La presión arterial es un número que podemos cuidar, un número que no tiene que definirnos ni asustarnos, solo tiene que informarnos. Y ahora le pido que haga 3 cosas, si le parece bien. Esta semana le propongo un reto concreto. Durante los próximos 7 días, camine 30 minutos cada día. No hace falta más. Solo eso. Y al final de los 7 días, tómese la tensión y compare. Escríbame en los comentarios cuánto le bajó. Me muero de ganas de saberlo. ¿Tiene usted algún hábito que haya notado que le sube o le baja la tensión? Algo que haya descubierto por su cuenta, en su propia experiencia. Compártalo en los comentarios, porque la sabiduría de nuestra audiencia vale tanto como cualquier estudio médico. Aprendemos juntos. Si este video le ha aportado algo, un dato nuevo, una tranquilidad, una motivación para empezar, haga una cosa. Compártalo con alguien que usted crea que lo necesita, un familiar, un amigo, un vecino. Porque el conocimiento que cuida la salud tiene más valor cuando se comparte. Y si aún no se ha suscrito a Salud y Vitalidad en la Madurez, este es el momento. Cada semana tenemos una conversación nueva, igual que esta. Le espero aquí. Hasta la próxima semana. Cuídese mucho. Y recuerde, la mejor edad para empezar a vivir bien es hoy. Con todo el cariño, Dr. Javier García, Salud y Vitalidad en la Madurez.